Hola jóvenes, esperando que estén muy bien. Vamos a ver la pregunta número 11, correspondiente al contenido de física de la prueba, del modelo de prueba subido por el DEMRE referente a, ¿no es cierto?, ciencias técnico profesional. ¿Ya? La pregunta es la número 39 en términos generales de este modelo y dice así: un cuerpo de masa m desliza sobre una superficie horizontal en ausencia de roce, sin despegarse de ella. Esto es bien importante, jóvenes. ¿Ya? Sobre el cuerpo actúan únicamente el peso y las fuerzas F1 de magnitud F1 y el vector fuerza F2, ¿no es cierto?, de magnitud F2, representadas en la figura. ¿Ya? Ojo que nos están diciendo que aquí tenemos el vector fuerza F2, el vector fuerza F1 y su valor numérico, su módulo, su medida es F1 simplemente para este vector y F2 simplemente para este vector. ¿Ya? Bueno, considerando, dice que F1 es paralela a la superficie y perpendicular a F2, ¿cuál es la magnitud de la aceleración del cuerpo? Esa es la pregunta. Y esta pregunta, así como vimos otra anteriormente que era referente a fuerzas, ya básicamente la resolvemos aplicando la segunda ley de Newton. ¿Ya? ¿Qué decía la segunda ley de Newton? Dice que la fuerza neta, esto es lo que nosotros interpretamos de la segunda ley, ¿ya? Porque Newton en realidad la definió en función de la cantidad de movimiento, ¿ya? Pero lo que conocemos de la segunda ley es que la fuerza neta es igual al producto entre la masa y la aceleración de un cuerpo. ¿Ya? Eso básicamente. ¿No es cierto? Una masa constante, si le aplicamos una fuerza determinada, podemos generar un cambio en su estado de movimiento, entendiendo ese cambio de estado de movimiento como aceleración. ¿Ya? A mayor fuerza, mayor aceleración; a menor fuerza, menor aceleración. Son directamente proporcionales y la constante de proporcionalidad entre ellos viene a ser la masa del cuerpo. Eso es, en resumen, lo que dice la segunda ley de Newton. ¿Ya? Ahora, dice que está actuando el peso, que no está considerado en el esquema, así que lo vamos a dibujar. Ahí estaría la fuerza peso. ¿Ya? Vamos a ponerle aquí la fuerza peso. Ahí está. ¿Ya? Y la fuerza F1 y la fuerza F2. ¿Ya? Ahora, entender esto de la fuerza neta. ¿Qué es la fuerza neta? ¿Qué era la fuerza neta? ¿Se acuerdan? Bien, es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. De todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Ojalá que se entienda la letra, estoy escribiendo cada vez peor. Ya dice la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. ¿Ya? Eso sería entonces la fuerza neta. Me quedó media rara esta pega. Suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Ahí sí se ve un poquito mejor, ¿no? Bueno, dice cuerpo, por si no se entiende, ¿ya? Datos importantes entonces. Si hacemos la suma vectorial, vamos a entenderlo así. Tiene que haber una suma de las fuerzas que actúan horizontalmente. Vamos a poner que la suma de fuerzas que actúa vectorialmente es la sumatoria de las fuerzas en el eje X. ¿Ya? Y debemos considerar también
la sumatoria de fuerzas que actúan verticalmente, o sea, que actúan en el eje Y, ¿no es cierto?, en el eje Y. ¿Ya? Así que esta fuerza neta me viene a ser la suma de esto más la suma de eso. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el resultante o la resultante de la suma? Esta sumatoria, acuérdense, ¿no es cierto? ¿Cuál es la resultante de las fuerzas que actúan horizontalmente? Dice que solo actúa F1 y F1 es paralela a la superficie, ¿ya? Así que la resultante en este caso es simplemente F1, ¿ya? Y acá tenemos actuando F2 verticalmente. Vamos a considerar que F2 es positiva según el marco de referencia cartesiano, ¿ya? Hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Entonces F2 sería positivo y le vamos a sumar el peso, pero el peso sería negativo porque apunta hacia abajo, por lo tanto habría una resta en realidad implícita, ¿no es cierto? Esta suma vendría a ser una resta en lo que respecta a las fuerzas que actúan verticalmente. Pero además de eso, muy importante lo que les decía, fijarse bien en el enunciado. Entonces dice que se desliza esto sobre una superficie horizontal, ¿ya? No hay roce y sin despegarse de ella. Sin despegarse de ella. O sea, esto me está diciendo implícitamente, jóvenes, que la suma de fuerzas que actúan verticalmente es 0. ¿Por qué? Porque si hubiese una fuerza neta resultante verticalmente, ya sea porque F2 es mayor que el peso, perdón. Si F2 es mayor que el peso, entonces el cuerpo debería ascender. Si el peso es mayor que F2, el cuerpo debiera descender. Y el cuerpo no se despega de la superficie horizontal. Ah, entonces, ¿qué me está diciendo implícitamente esto? Que la suma de fuerzas verticales, lo estoy escribiendo con palabras para que se entienda, es 0. Lo deduzco de eso, ¿ya? Claro, si no se despega de la superficie, entonces implica que están en equilibrio estas dos fuerzas, ¿ya? O sea, si sube es porque esta le gana al peso, y si bajara es porque el peso le gana a F2. Así que esta suma nos tiene que dar entonces simplemente 0, ¿ya? Entonces esto es 0. Ojo, que hay que deducir en función de lo que dice el enunciado que esta suma vectorial es 0, ¿ya? No es tan evidente. Bien, por lo tanto, jóvenes, si decimos que la fuerza neta, el vector fuerza neta, es igual a la sumatoria de fuerzas que actúan horizontalmente más la suma de las fuerzas que actúan verticalmente, entonces la fuerza neta es simplemente la suma de fuerzas horizontales es F1 como vector, después le sacamos el vector porque nos piden el módulo nomás, más 0, o sea, la fuerza neta es simplemente F1, ¿ya? Entonces la fuerza neta es simplemente la fuerza F1 y nada más, ¿ya? Bien, luego tenemos entonces que según la segunda ley que estaba acá, ¿no es cierto? La anotamos aquí, esta que está acá, nos piden la aceleración del cuerpo, ¿ya? ¿Cuál es la aceleración? De aquí entonces tenemos que
vamos a hacerlo con el color que estábamos trabajando nomás, que la fuerza neta partido en la masa, ¿no es cierto? Pasamos este de acá dividiendo para allá, va a ser igual a la aceleración. Y ahora sí anotamos módulos nomás porque nos están pidiendo el módulo o la magnitud de la aceleración, ¿ya? Pero primero hicimos la suma vectorial para entender que esto, a pesar de expresarse como suma, uno apunta en sentido positivo y la otra en sentido negativo y son de igual magnitud, por lo tanto se anulan, ¿ya? Entonces ahora con esta formulita estamos al otro lado. Eso es lo que tenemos que nosotros ahora aplicar, ¿ya? Y de acá entonces nos queda simplemente que la aceleración sería F1 partido en M y listo, ¿ya? Esa es la respuesta. Sería la alternativa B. Bien, eso, jóvenes. Entonces teníamos otra pregunta asociada a fuerzas, particularmente a la segunda ley de Newton. Nos vemos entonces en otro video. Que esté muy bien. Chao.